Hola, hola, muy buenas noches, Maesha Papeime. Y antes yo me peime ponaite, Copujarepe. Aquí en Mega TV queremos compartir con ustedes el testimonio de los enfermos del cáncer y la situación que atraviesan en el tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer. Mientras la pandemia del COVID sigue ocupando la agenda de todos los medios y nuestra propia agenda y la agenda pública por la amenaza global que representa, nosotros hoy queremos ponerle foco a esta enfermedad, al cáncer y al tratamiento que requieren los pacientes que padecen esta enfermedad. Las cámaras de Mega TV estuvieron en el Instituto Nacional del Cáncer para recoger el descargo de la gente y recogimos básicamente tres cosas o tres puntos que vale la pena recalcar. Del sirio libanés no tenemos nada que envidiar en términos de la capacidad y preparación de los médicos. En el sirio libanés se tratan el expresidente Fernando Lugo de cáncer, también el actual presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana. Pero nada tenemos que envidiar a ese hospital en términos de preparación de los médicos en cuanto a recursos humanos. Nos decía la gente, pero sí tenemos muchos pendientes con relación a los medicamentos e insumos. Incluso guantes se deben comprar. También con el acceso al tratamiento de algunos, como la radioterapia, es todo un tema, porque hay solo 2 equipos en el Instituto Nacional del Cáncer y en general necesitaríamos un equipo de radioterapia por cada 500.000 habitantes. Esta es la situación que pudimos registrar en el Instituto Nacional del Cáncer, donde también visitamos el albergue. ¿Qué pasa con la gente que viene del interior del país, que tiene que desarraigarse y estar prácticamente solos aquí en un duro y largo tratamiento en muchos casos? Este es el tema que te proponemos hoy aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Solamente en lo que va el primer semestre de este año 2021, el Instituto Nacional del Cáncer ha atendido a 30.000 personas entre tratamientos de quimioterapia, radioterapia, cirugías, urgencias y consultorios. La quimioterapia es el tratamiento más conocido y también con los efectos colaterales más importantes que tiene en el tratamiento de la enfermedad del cáncer. Pero el testimonio más desalentador que hemos recogido y en el que coincidían cada uno de los pacientes es que no pueden irse a una cita para la terapia si es que no tienen dinero para la compra de algunos fármacos. Incluso algunos aseguran comprar hasta guantes. La quimioterapia es el tratamiento contra el cáncer más conocido en nuestro país. En el Instituto Nacional del Cáncer, en Capiatá, el desafío diario para los pacientes es contar con los medicamentos para el tratamiento. En la sala de quimioterapia estaba Juana Quintana, iniciando su tratamiento. Salió hace unos meses de la cárcel y nos asegura que si no hubiese estado allí, donde se hizo sus estudios de Papa Nicolau, jamás hubiese detectado su enfermedad a tiempo. Yo estuve recluida en el Buen Pastor y de ahí a mí me detectaron el cáncer. Pero gracias a Dios, yo a lo mejor si estaba afuera quizás no iba a descubrir que yo tenía eso y yo me fui por una equivocación de la vida, me fui al Buen Pastor. Este tratamiento es uno de los más costosos, sobre todo para el presupuesto familiar. Ningún paciente puede venir hasta el Instituto Nacional del Cáncer sin dinero para su tratamiento de quimioterapia. Anastrozol, un fármaco indispensable en este tratamiento, está en falta hace 3 meses, por dar un ejemplo. Ahora estoy comenzando. Me dieron 25 sesiones de radioterapia y 5 de quimio. Y hoy es mi primera sesión de quimio. Pero sí que es una lucha, porque que uno nomás sabe lo que lleva adentro porque duele. Yo tenía que hacer el miércoles ya mi quimio, pero como yo vine con mi sobrinito nomás, y yo no dispongo de plata porque yo, como te digo, que salí recién, no trabajo y mis hijos son los que me mantienen. Y mi hijo no vino conmigo, entonces yo le dije a la enfermera que no iba a poder ahora porque nadie vino conmigo, que no tengo plata. Y me dijo, y hasta el viernes tenés tiempo, me dijo. Entonces, por eso me fui, le dije a mi hijo y él hoy vino conmigo, me compró todo ya los remedios, gracias a Dios. En la sala ambulatoria de quimioterapia, donde hay algunos sillones vacíos y otros ocupados, es porque en los últimos están aquellos que pudieron comprar los medicamentos para recibir su tratamiento. Una ampolla, por ejemplo, te sale 20 millones cuando yo me hacía, ¿verdad? Y tenía que recurrir a todo, porque yo esto
corto y tengo que empezar de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces al mes se hace la quimio ambulatoria? 21 días, cada 21. ¿Y en este momento está comprando usted los medicamentos? Hoy sí compré, guantes no hay, ni jeringa, Ecoplas, todo compré. El tratamiento ambulatorio de quimioterapia puede ser de 30 minutos o varias horas, dependiendo del caso. Casi todos los pacientes vienen acompañados de los parientes, que esperan en los pasillos angustiosos. Muy angustiosas. ¿Con quién viene? ¿A quién acompaña? A mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Cuántos años tiene su mamá? 71 años. Sí, compramos las drogas. Está en falta de esta semana, entonces tenemos que comprar todo. ¿Cuánto es lo que se gasta aproximadamente? Y me decía hay que venir yo con un resto en el bolsillo porque a veces hasta guante falta, tenemos que comprar de todo. Sí, así mismo es. Y ahora, por ejemplo, más de 600.000 cuesta la droga que hemos comprado. Y de todo, guante, todito. Esta vez yo compré la primera vez que se está haciendo mi mamá y tenía que comprar todito. A la compra de medicamentos se debe sumar el gasto de hospedaje para las personas que vienen del interior del país, teniendo en cuenta que el INCAN es el único hospital de referencia en el servicio público de salud para todo el país. De Ciudad del Este. Venimos cada semana, estuvimos viniendo 6 viajes que estamos haciendo, pero ahora tenemos que quedar porque su radioterapia es todos los días. Le salió 5 secciones. Sí, estamos acá cerca, estamos pagando 50.000 guaraní por días en un albergue. O sea, es hospedaje. En nuestro país se registran aproximadamente 12.000 nuevos diagnósticos de cáncer al año y se ubica entre las 10 primeras causas de mortalidad prematura, básicamente por la detección tardía y la falta de dinero para los tratamientos. Seiko tiene ayudas a con doctor Rey. Catamos se ayudó a hacer medicamentos, a curando rescoya, o bueno, vamos a hacer. Entonces, a través de UPEA, se aprovecha hacer los medicamentos y que se tiene buena atención médica a recuperar pues lo que pasa es que económicamente no hay me por ahí. Efectivo es el problema. ¿Cómo ir ayuda a Genaro Gina? San Pedro. San Pedro, en con de Hueruco, en con las hacían de... Era se puede ajá, hay que urgencia. Urgencia, ya, es a no turno Gina. No, turno. La atención de que algún pariente, ¿entendí? Sí, a ver, te dice pariente, bebé, por atención por ahí te di. ¿No falta indemba, bebé? No, nada, no falta ahí te hoy. La principal causa de consulta y tratamiento en el instituto es el cáncer de mama, cérvico-uterino, colon rectal, pulmón, estómago, próstata y esófago. Por ejemplo, se le hace quimio, por ejemplo, 1 millón mío, porque se puede 15, 16 euros cada ampolla, o vale 60.000 cada ampolla. Pero con este ya gracias a Dios. Sí. Entonces la erumía cuelle en Ñangatuta este día. En Ñangatuta este día, sí, así mismo. Es de la atención espectacular. Ojalá de Iporia. Ojalá de Iporia, pero la casa hay mía, pero no hay un meme, o individual a veces de Iporia. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. A diferencia de lo que mucha gente cree, no es una enfermedad. Son 200 distintas formas de enfermedad y los tratamientos no son iguales. Muchos son prevenibles, otros curables y muchos pueden ser sobrellevados con el tratamiento. Lo importante es estar informados, acudir a tiempo a las consultas y tener acceso a los medicamentos. Estas condiciones podrían hacer la diferencia. El Instituto Nacional del Cáncer también ofrece otros tratamientos de terapia para esta enfermedad, como la radioterapia. A la vuelta de la pausa te contamos cómo se organiza este servicio en el INCAN.
Hoy aquí en El Descargo estamos escuchando el testimonio de los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, el único hospital de referencia en el tratamiento de esta enfermedad en todo el país. Y en este segmento queremos compartir con ustedes lo que hace el servicio de radiología, que con solo 2 equipos ha hecho más de 24.000 tratamientos en lo que va de este año. Y nuestro país, recalcaban los profesionales, necesita por lo menos un equipo de radioterapia por cada 500.000 habitantes. Este es el material. La radioterapia para los pacientes oncológicos es uno de los tratamientos más demandados. Emplea la radiación ionizante como elemento terapéutico. Unas 150 personas por día aproximadamente son irradiados en forma externa por un equipo de acelerador lineal, como se puede observar. Este es el preciso momento en que uno de los pacientes recibía radioterapia. El INCAN cuenta con 2 equipos de radioterapia y uno está en pleno proceso de instalación, en un país donde deberíamos tener uno por cada 500.000 habitantes. Bueno, María Cristina, este es un equipo de tratamiento de radioterapia. Es un equipo conocido como un acelerador lineal. Es un equipo que genera radiaciones para el tratamiento del cáncer de nuestros pacientes y actualmente estamos tratando en un promedio de unos 70 pacientes por día en este solo equipo. Tenemos otro equipo de similares características que actualmente está retomando actividades y también tiene una capacidad de un tratamiento aproximadamente de 70 pacientes por día. El tratamiento depende mucho del tipo de cáncer y el avance del mismo. Cualquier parte de nuestro cuerpo puede verse afectado por esta enfermedad a causa del funcionamiento anormal de los genes. 2/3 de los tumores se deben a errores genéticos e impredecibles como resultado de las divisiones celulares, repetidas o simplemente a la herencia genética. Al ser un tratamiento que es no invasivo, es bien tolerado por los pacientes, ¿verdad? Al principio, por desconocimiento, hay cierto temor o cierta resistencia para ello, pero luego, como los tratamientos se hacen de forma diaria, los pacientes enseguida se acostumbran, por así decirlo, a venir de forma diaria para recibir sus tratamientos y en general se toleran bien. La cirugía es otro de los tratamientos que ofrece el INCAN, donde se realiza un promedio de 12 a 15 intervenciones quirúrgicas por día, dependiendo del tipo de cáncer y la demanda. El hospital cuenta con ciertos insumos, ¿verdad? O sea que generalmente falta algo, generalmente, ¿verdad? Pero en su mayoría tenemos, ¿verdad? Y las cosas, de repente hilo, de repente algún tipo de hilo específico, es lo que no tenemos, ¿verdad? Y en ese caso el paciente compra, ¿verdad? Pero también algunas suturas mecánicas, ¿verdad? Que son suturas especiales para intestino, que tampoco no tenemos y lo conseguimos generalmente a través de las fundaciones, ¿verdad? Que ayudan mucho. Gracias a Dios a ellos también, ¿verdad? Porque eso agiliza nuestra cirugía. En el instituto, el servicio de enfermería está abriendo una nueva área para pacientes ostomizados a causa del cáncer colorectal, para mejorar la atención y cómo vivir con ella. El paciente ostomizado es aquel que necesita un reservorio externo para el depósito intestinal y el INCAN tiene el registro de unos 400 pacientes en estas condiciones. El paciente ostomizado es aquel paciente que ha recibido una incisión a través de la pared abdominal. ¿Qué es la incisión? Es cuando se deriva al exterior, ya sea el intestino grueso o el intestino delgado. Y en las patologías más comunes que se suele realizar es en pacientes con cáncer de recto, cáncer de colon y también otras patologías, ¿verdad? Donde el intestino está comprometido, vamos a decir. Se le hace la derivación del intestino al exterior y ellos a través de una manera de hacer el débito de sus heces lo realizan a través de una bolsa que se llama una bolsa de ostomía o dispositivo de ostomía. ¿Y hay muchos pacientes ostomizados? Muchísimos pacientes tenemos. Increíblemente creció mucho la cantidad de pacientes ostomizados, ¿verdad? Tenemos aproximadamente un poco más de 400 pacientes registrados. Cada paciente se registra en la plataforma del ministerio, que está dentro de una dirección dirigido a los pacientes ostomizados, que es PRONAPO. Y una de mis funciones es hacerle una educación para que ellos puedan irse a su casa, ¿verdad? Para el manejo y cuidado de los mismos.
A los servicios de quimioterapia y cirugía, el hospital también suma una campaña para el cáncer de cuello uterino, causado por el virus de papiloma humano, pero que tiene una vacuna que previene esta enfermedad mortal. La misma está incluida dentro del esquema regular de vacunación para niñas de 9 a 14 años de edad. La dosis de las dos vacunas son suficientes para conferir la protección contra el cáncer. Este tipo de cáncer es 90% prevenible a través de estudios de Papa Nicolau. El Instituto Nacional del Cáncer es el único hospital en todo el país que tiene un departamento de medicina paliativa. ¿En qué consiste esta área y también cuáles son los servicios que ofrece en el siguiente material? El servicio de cuidados paliativos que ofrece el Instituto Nacional del Cáncer es parte de todo el proceso de atención que demanda esta enfermedad y que es considerado un derecho humano, el control del dolor físico y psicológico de los pacientes y que está a cargo de un departamento. La medicina paliativa se pone al servicio del paciente con cáncer cuando éste no tiene posibilidades de curación, con el objetivo de controlar el dolor y los síntomas con el cuidado necesario para el paciente terminal. Entonces nosotros hacemos la atención a estos pacientes con cáncer en fase avanzada de la enfermedad. Y también un tratamiento del dolor, ¿verdad? Nos dedicamos al control de síntomas, tratamiento del dolor y de todos los síntomas que estos pacientes van a tener durante todo el proceso de la enfermedad hasta el final de vida. También hacemos un tratamiento que le llamamos cuidados de fin de vida, que es para estos pacientes con enfermedades crónicas. Este lugar es el único en el Paraguay hasta hoy en día, pero sí, estamos luchando para justamente poder llevar esto a todo el Paraguay, ¿verdad? Es un derecho humano el control del dolor y el respeto a la dignidad de las personas que sufren por el cáncer. Por eso se insta a todas las personas a no esperar para consultar y realizar todos los estudios posibles de diagnóstico para prevenir en caso de duda. Realmente recibir un diagnóstico de cáncer conlleva una carga emocional muy intensa y muy importante, no solo para el paciente, sino también para la familia. Porque al hablar de un diagnóstico de cáncer no es solo el paciente quien lo padece, sino también la familia. Ambos pasan, digamos, por las mismas etapas. Un 90% del control del dolor es posible mediante el acceso a medicamentos esenciales para el mismo y controlado por profesionales. Debe haber un compromiso ético del gobierno y los profesionales de blanco para garantizar los cuidados paliativos. Es uno de los 4 componentes del control del cáncer, junto con la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. La comunicación es la base de todo, es una herramienta fundamental en lo que hacemos salud y por sobre todo cuando hablamos de pacientes con cáncer, porque generalmente la paciente con cáncer son pacientes que demandan mucha afectividad, pasan por muchas cosas. Es muy difícil verle a una mujer, a lo mejor que pasó por una mastectomía, que ya sintió lo que es verse mutilada en cierto modo y tener que pasar por una quimioterapia, donde hoy por hoy, de acuerdo a la cantidad de pacientes que a veces vemos, lo que más le preocupa, digamos, a las pacientes en este momento son los efectos que trae la quimioterapia, sobre todo la alopecia o la caída del cabello, ¿verdad? Ese es un aspecto fundamental que altera considerablemente la imagen que tiene la mujer de sí misma y por consiguiente piensa que los demás le ven de la misma manera, ¿verdad? De que todos le miran, de que le falta un seno, que es lo que llamamos el síndrome de estigmatización, o el hecho de mirarle, de que tienen un gorrito y que le diferencia a las demás, como a veces me dicen, la gente te mira en el súper con cierto morbo de ver qué hay debajo del gorrito. Entonces es bastante difícil lidiar con eso. Entonces la comunicación es fundamental desde el comienzo del diagnóstico, durante todo el tratamiento hasta el final. En este departamento del Instituto Nacional del Cáncer también se atienden a pacientes oncológicos de urgencia para estabilizarlos y brindarles los primeros auxilios, así como la contención familiar. Y acá en este departamento nosotros contamos con 12 camas que son para pacientes agudos, le llamamos, que son los pacientes que están descompensados, así como viste fuera de cámara, ¿verdad? Que tenemos muchas urgencias, son pacientes que vienen descompensados. Nosotros internamos a estos pacientes, los compensamos, es mucha medicina, es control de síntomas. Estos pacientes son multitocados, por ejemplo, son pacientes que vienen por dolor, pero también por insuficiencia respiratoria, problemas hepáticos, renales, son pacientes ya multitocados, ¿verdad? El equipo interdisciplinario del Departamento de Medicina Paliativa del INCAN tiene varios psicólogos trabajando para una reeducación tanto de pacientes como familiares oncológicos. Lo que buscamos con eso es que tengan una mayor adherencia al tratamiento y no abandonen,
porque en algunos casos abandonan justamente no por la enfermedad a veces, sino por los efectos que genera el tratamiento y por el miedo. Este departamento atiende más de 280 consultas por mes de pacientes o familiares oncológicos, donde subrayan la importancia de la comunicación en todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la cura. A la vuelta de la pausa vamos a conocer más detalles de cómo se organiza y cómo trabaja el Instituto Nacional del Cáncer. Vamos a hablar con su director, el ex viceministro Julio Rolón. A la vuelta de la pausa. Y esta noche aquí en el programa estamos compartiendo con ustedes el descargo de los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer y también de los profesionales. Los pacientes reclaman que no hay medicamentos, incluso insumos médicos para los tratamientos, y los profesionales demandan más equipos para que el diagnóstico sea más rápido y la atención también se mejore para todos los pacientes del cáncer. Para conocer detalles de cómo funciona el INCAN y conocer detalles administrativos, vamos a esta entrevista que hemos realizado con el director del instituto, el doctor Julio Rolón, para conocer cómo se organiza el INCAN para atender a casi 30.000 pacientes en lo que va de este año. Gracias por esta comunicación, doctor. Bueno, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social le tiene al Instituto Nacional del Cáncer como la institución referente para las enfermedades oncológicas. Aquí se encuentra más del 95% de los recursos humanos especializados en esta área. Y desde hace aproximadamente unos 6 años venimos trabajando en un plan estratégico institucional a través del cual lo que se logró fue un aumento del presupuesto para permitir mejoras en infraestructura, aumento de recursos humanos, equipos y sobre todo en medicamentos. Y a eso hay que agregar el tratamiento que conocemos todos como radioterapia, porque en el cáncer hay que entender que existen 3 pilares. Uno, que es el tratamiento que todos conocemos, son las quimioterapias. Otro que es la radioterapia y el otro que es el tratamiento quirúrgico. Uno puede empezar antes dependiendo de las circunstancias. Nosotros como instituto lo que queremos es que los pacientes tengan la mayor cantidad de servicios que se requieren para el tratamiento integral del cáncer. Y en ese sentido, en los últimos 3 años, la gestión del doctor Nelson Mitsui, a quien tengo el honor de reemplazar para continuar el proceso, se abocó fundamentalmente a consolidar un proceso en esos aspectos que te mencioné. Y tanto es así que nosotros ahora lo que vamos a hacer es continuar y en ese sentido estamos, por ejemplo, aumentando la cantidad de medicamentos oncológicos en la lista básica. También vamos a incorporar más camas. Tenemos ahora mismo un proyecto de construcción que ya se inició para ampliar a 27 camas más el sector de urgencia. Y también, por supuesto, tenemos la idea de incorporar más recursos humanos, porque entendemos que si bien en el 2020 tuvo una reducción en la cantidad de personas que vinieron por obvias razones, a partir de este año, y lo estamos evaluando ya en el primer semestre, estamos viendo que las cosas están volviendo a la normalidad y eso implica que tenemos que estar preparados porque se menciona mucho la 4ª ola, la 5ª ola y esas van a ser provocadas por enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tomar todas las medidas para que no nos agarren nada de sorpresa. ¿Me puede reiterar, doctor, que en términos de infraestructura, cuántas son las camas que ofrece el INCAN para internaciones y consultorios también? Nosotros tenemos aproximadamente 169 camas distribuidas entre todos los servicios y ahí parte la urgencia, el sector de quirúrgico, el sector de quimioterapia ambulatoria, de quimioterapia que nosotros le llamamos un poco más pesada que requiere internación. Tenemos también, por supuesto, las salas de paliativos, de pediatría, es decir, en total aproximadamente siempre se maneja entre 160 y 169 camas porque uno puede de repente aumentar de acuerdo a las circunstancias. Queremos aumentar ahora la urgencia a 27 camas más con esta obra que se está haciendo y eso por supuesto implica un aumento de la cantidad de recursos humanos que está previsto y en ese sentido estamos trabajando con el nivel central, estamos permanentemente en contacto con ellos. Porque acá lo importante es entender que el paciente con cáncer cuando viene tiene que tener la respuesta en el menor lapso posible y eso es lo que queremos. Cerrar un poco varios circuitos, hemos incorporado inclusive una modalidad de trabajo que implica acompañarle al paciente durante todo el circuito como un plan piloto y estamos logrando reducciones importantes en el tiempo de atención, desde que se hace el diagnóstico hasta que se le da el primer tratamiento.
Y todo eso dentro de un marco de política estratégica institucional que el señor ministro, el doctor Julio Borba, nos pidió a nosotros continuar. ¿En qué consiste ese circuito que menciona, director? Un paciente con cáncer, cuando llega al instituto, generalmente viene referido por algún colega que sospecha la presencia de un cáncer. Cuando ese paciente viene aquí, solicita una consulta con un especialista. Ese especialista hace el primer diagnóstico y solicita una serie de estudios laboratoriales y de imágenes. Luego el paciente vuelve al especialista con todos los estudios. A partir de ahí se sospecha el diagnóstico con mayor certeza y se empieza a profundizar en el diagnóstico. Es decir, que si después de esos estudios el médico constata que hay una fuerte posibilidad de cáncer, entonces procede directamente o a una quimioterapia o a una cirugía para tomar una muestra de lo que está provocando algún daño, o la radioterapia para poder reducir el tumor para después entrar. Es una serie de procesos y todo ese circuito se hace aquí dentro del Instituto Nacional del Cáncer. Y llegado un momento, al finalizar la parte más compleja, lo que nosotros hacemos es derivar a polos de atención. Por ejemplo, hay uno en Encarnación, hay en Ciudad del Este, próximamente va a haber uno en Pedro Juan, en Coronel Oviedo, que forma parte de la política de expansión de la atención del cáncer para la comodidad de los pacientes. Es decir, todo ese circuito empieza obviamente con la sospecha, y nosotros acá en el instituto tenemos todas las herramientas, y si no las tenemos, le enviamos a los pacientes a servicios tercerizados que están contratados, por ejemplo la resonancia, la centellografía, inclusive la radioterapia. Nosotros tenemos aquí radioterapia, pero cuando la cantidad es importante empezamos a derivar. Es decir, todo está preparado como para poder darle esa atención en el menor lapso, y lo que queremos es aumentar esa capacidad de respuesta e incorporar más medicamentos y alternativas de tratamiento también. Con relación al servicio de radioterapia, director, ¿por qué solamente hay 2 en el servicio público y solamente aquí en el departamento central? Bueno, nosotros actualmente tenemos 2 equipos. Esos 2 equipos forman parte de justamente la política de crecimiento de la radioterapia en Paraguay. Está ahora mismo en construcción un tercer búnker para albergar a un tercer equipo de radioterapia, y estamos viendo también la posibilidad de instalar esos equipos en el interior. Puede ser Encarnación o Ciudad del Este o Coronel Oviedo. Estamos evaluando un poco para descentralizar. Ahí hay un detalle muy importante, que es la presencia de recursos humanos. O sea, requiere de una altísima formación, desde el médico especialista en radioterapia hasta lo que conocemos como físicos médicos, que son expertos en todo lo que tiene que ver con la programación del tratamiento en sí. Y ahí yo quiero aprovechar y decirle un poco a la gente que la radioterapia no es un procedimiento, no es un tratamiento que uno viene y se hace, se acuesta ya en una máquina. No, tiene 3 componentes. El primero, que es la consulta, y de esa consulta se deriva a un estudio que es la tomografía, un poco para delimitar las áreas. Después pasa por un proceso que se llama básicamente de diagramación de todo lo que se va a irradiar, que se hace con el físico médico, y después en una tercera etapa recién el paciente entra en la famosa máquina para ahí recibir esos rayos para liquidar el tumor, ¿verdad? Aprovechando nomás esa circunstancia, porque muchas veces vienen las personas y dicen, no, yo quiero hacerme hoy. En realidad no se puede hacer inmediatamente, porque tiene que pasar por esas etapas. Y para tener una idea, se calcula que Paraguay debería tener una máquina de radioterapia por cada 500.000 a 1 millón de personas. Nosotros estamos aproximadamente con un déficit de 7 máquinas, según el estudio que han hecho los colegas. Justamente estábamos revisando eso la semana pasada. Y nosotros absorbemos aproximadamente a unas 3.000 personas dentro del contexto de servicios brindados por el INCAN y también la tercerización. Es decir, gracias al hecho de que tenemos tercerizado también una parte del servicio, que podemos llegar a más cantidad de personas, pero definitivamente nos falta y estamos apuntando a eso. De la radioterapia en Paraguay, según los propios colegas expertos en esa materia, siempre ha sido una deuda pendiente. Nosotros desde hace 5 o 6 años venimos queriendo cambiar la historia, tanto así que en los últimos 3 años de gestión del doctor Mitsui hemos reforzado eso, por eso que él instaló un equipo más y está viniendo otro. Y yo creo que con esos 3 por lo menos ya vamos a atenuar bastante. No es suficiente, pero a partir de ahí lo que vamos a poder hacer es salir de lo que es el INCAN y pensar en desarrollar polos de atención, ya sea en Ciudad del Este, Encarnación, o Coronel Oviedo, Villarrica o Pedro Juan, donde haya una justificación técnica que pasa por la cantidad de pacientes, la población, la disponibilidad de recursos humanos.
Entiendo, director, las estadísticas son muy importantes de los pacientes enfermos del cáncer. También son alarmantes las respuestas del Servicio Público de Salud, teniendo en cuenta que no hay medicamentos, insumos y también la falta de equipos, como está señalando. ¿Cuál es la propuesta de su administración para cambiar esta situación? Sí, se había hecho un diagnóstico. La Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer había hecho un diagnóstico y en Paraguay aproximadamente un 30-35% de personas fallecen de cáncer y no deberían hacerlo. Y los factores determinantes ahí justamente son la falta de accesibilidad a los servicios, el diagnóstico tardío, la falta de disponibilidad de algunos tratamientos y por supuesto de profesionales en muchas partes. Entonces el cáncer es una situación bastante compleja y lastimosamente casi el 95% de la atención está centrada en el Instituto del Cáncer. Lo que nosotros queremos hacer es justamente desarrollar esos polos de atención para captar rápidamente a los pacientes, porque hay que entender lo siguiente: existen cánceres que pueden ser prevenidos, asociados a infecciones como el VPH, el virus de la hepatitis C, B, etcétera, y algunos componentes químicos, el sol con la piel, etcétera, y otros cánceres que no pueden ser prevenidos, pero pueden diagnosticarse precozmente o retrasarse de acuerdo a factores determinantes. Y ahí entra mucho en juego la alimentación, la vida sana, no fumar, no tomar, es decir, esa prolijidad, porque eso o puede retrasar, o puede prevenir, o puede mejorar inclusive la evolución del cáncer. Entonces, como el manejo del cáncer es integral, lo que nosotros queremos es justamente incorporar al manejo del cáncer de manera transversal en todas las regiones sanitarias en donde existe la posibilidad de hacerlo. Y en ese sentido el ministro, el doctor Julio Borba, fue claro. Él bajó una línea que es la descentralización de la atención del cáncer. Lo dijo así de manera explícita y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llevar adelante esa política. ¿Qué va a ser importante para eso? En primer lugar, los recursos humanos. Nosotros somos, además de institución formadora de recursos humanos, somos asistencialistas y ahora lo que queremos es ampliar la cantidad de recursos humanos. Porque insisto en esto, una vez que la pandemia empiece a ser más controlada y a acaparar menos la atención, van a saltar las enfermedades no transmisibles y por eso este es el momento para tomar las medidas para que eso no ocurra. Y en ese plan de expansión que mencionan, ¿cuál es la situación y relación que tienen con los formadores, es decir, con las universidades para la formación de recursos humanos en radiología, en quimioterapia y todo lo que ha mencionado que va a necesitar? Oncología en sí requiere de una especialidad clínica y son los oncólogos clínicos, ya sea de adultos o de niños. Requiere también de la cirugía, por lo tanto formamos a profesionales en el área de la oncología quirúrgica, es decir, cirujanos. Requiere de la presencia también de especialistas en radioterapia, que son los médicos oncólogos radiantes o radioterapistas. Y por supuesto también requiere algo muy importante, que es la especialidad de medicina paliativa. Nosotros como institución nos encargamos de formar en todas esas áreas. Nosotros hemos inclusive incorporado como única residencia prácticamente con una duración de 3 a 4 años la residencia de medicina paliativa. Hemos tenido el año pasado nuestros primeros egresados. Es decir, estamos formando a los colegas que requerimos en este sector y la cantidad, si bien todavía es insuficiente, pensamos que de aquí a 5 o 6 años vamos a poder responder a la demanda. No se puede hablar realmente de un colega por cada 1000 o 10.000 pacientes. Lo que necesitamos es que existan instituciones en donde la facilidad del diagnóstico sea posible, porque un diagnóstico puede ser hecho por un médico general, por un médico clínico, por un médico cirujano. Lo importante es que ese paciente entre después en el circuito para que en el menor lapso tenga su tratamiento para un mejor pronóstico. Por eso es que queremos e insistimos en esto, y es una directiva, repito, del nivel central. Es decir, el ministro claramente dijo, quiero descentralización del cáncer, y eso implica expandirnos y crear polos de desarrollo, aclarando que no lo vamos a hacer de una manera desordenada. El INCAN va a tener siempre el control, y en ese proceso quiero también mencionar que nosotros actualmente estamos reestructurando, reorganizando el Instituto Nacional del Cáncer. Es decir, vamos a separar el hospital y lo vamos a llamar Hospital Oncológico Nacional, y el Instituto Nacional va a funcionar como un órgano rector, normativo, contralor de todas las políticas, y de él también se va a desprender el Programa Nacional del Cáncer, para de esa manera los que están en el INCAN y la Dirección General se dediquen más a la parte estratégica. Porque hoy ocurre que estamos, digamos, conviviendo con la prestación de servicios y con la delineación de estrategias para manejar el cáncer, y eso es un poco difícil porque es el mismo equipo.
Con la ley 6.266, director, ¿ha sido más fácil el trabajo o va a ser más fácil teniendo en cuenta que esta ley garantiza presupuestos y fondos propios, así como tiene el COVID, a los pacientes y a los enfermos de cáncer? Hay una ley que es la 6266, que es la ley del cáncer, en donde se manejan varios componentes, desde la obligatoriedad de la atención por parte del Estado hasta el estudio de lo que es el presupuesto y la integración de todos los sectores. Y además nosotros en el 2017 habíamos incorporado lo que se conoce como una subunidad administrativa financiera, es decir, casi una autonomía de gestión, que es lo que el ministro ahora quiere poner en práctica. Eso está en la ley, tanto en la ley de presupuesto como en su reglamentación. Y eso te va a permitir manejar un presupuesto, realizar procedimientos administrativos desde aquí para ganar tiempo. ¿Y qué va a significar eso? Y que los pacientes, en primer lugar, van a conocer y van a saber y van a tener ya la sensación de que algo está mejorando, y también van a recibir mucho más rápido la atención, que significa ya no esperar tanto tiempo para tener los medicamentos, no esperar que se vaya al parque sanitario después aquí. Es decir, nosotros lo que queremos hacer es descomplejizar los procesos administrativos para reducir al mínimo el tiempo entre la necesidad y la respuesta por parte del instituto. Esperemos que se materialice esa rapidez para que lleguen los medicamentos, insumos y equipos en el INCAN. También quisiéramos, para cerrar esta entrevista, que nos dé sus consideraciones sobre la importancia de la información y qué es lo que la ciudadanía debe manejar en este contexto, sobre todo para prevenir el cáncer. Para que la ciudadanía entienda, tenemos los cánceres que se pueden prevenir. Son cánceres generalmente que se asocian a infecciones o a algún componente químico o a la radiación solar. Por ejemplo, infecciones. Lo más conocido es el cáncer de cuello uterino, asociado al VPH. ¿Cómo prevenir? Con una vida ordenada, con la vacuna que está disponible y, por supuesto, manteniendo una relación estable para de esa forma evitar la aparición. A eso se suma obviamente el control frecuente de la persona, etcétera, etcétera. Otro cáncer que se puede prevenir es el de la hepatitis B y de la hepatitis C. ¿Y cómo? Bueno, también evitando ciertas conductas. El cáncer de piel, la exposición. Cuando la gente dice me quiero broncear a partir de las 9 de la mañana hasta las 4, lo que está haciendo es acumular factores determinantes de la aparición de cáncer que sí o sí va a desarrollar. Y otros cánceres ligados a productos químicos. El tabaco claramente es un elemento que produce cáncer. Lo mismo el alcohol. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta todos esos factores determinantes y quitamos de nuestras vidas, ninguno de esos cánceres probablemente vamos a desarrollar. Esos son los prevenibles. Los que hay que diagnosticar rápidamente son el más emblemático, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, inclusive el cáncer de pulmón. ¿Y cómo se previenen? Y bueno, en primer lugar, de base, todos tendríamos que llevar una vida ordenada. Comer bien, no fumar, no tomar o tomar socialmente, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque esos son factores determinantes o que aceleran la aparición del cáncer en un contexto negativo o que retardan la aparición de lo que no puede evitar en un contexto positivo. ¿Y cómo yo puedo evitar que algo me aparezca o ayudar a que se diagnostique más rápido? Y conociéndome a mí mismo, es decir, si yo tengo un lunar en la mano y me doy cuenta que de repente aumentó de tamaño, cambió de forma, cambió de color, su borde se empezó a poner irregular, libera una secreción, yo tengo que irme rápidamente al médico, porque ese puede ser un cáncer de piel. Lo mismo si yo, varón de 50 años, empiezo a tener dificultad para hacer pipí, siento que tengo que hacer fuerza para eliminar la orina, o de repente veo que mi orina es de color rojo o de cualquier otro color, tengo que irme al médico a consultar, puede ser un cáncer de próstata. Si yo cambié mi ritmo defecatorio, si yo venía haciendo bien todos los días y un día encuentro que me cuesta y parece que tengo que hacer demasiada fuerza, tengo que irme al médico porque puede ser un cáncer de colon que está achicando la luz del intestino. Y por supuesto que si encuentro cualquier signo o síntoma o cualquier cosa que yo habitualmente sé que no tengo, inclusive el aspecto psicológico, yo tengo que irme al médico porque hay cánceres que afectan circuitos hormonales, que alteran el comportamiento. Entonces una persona pudo haber pasado de la normalidad a un estado de hipersensibilidad que no puede parar de llorar. Y uno dice, está en una depresión, y resulta ser que está desarrollando un cáncer a nivel del cerebro que afecta a una glándula que es fundamental para el estado de ánimo. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a conocernos
y a saber que cualquier alteración puede significar algo grave. No significa precisamente que sea un cáncer, pero tiene que motivar la consulta, porque cuanto más rápido yo detecte algo, mi pronóstico va a ser mucho mejor. Entonces, en resumen, tenés los que podés evitar y los que deberías diagnosticar más rápidamente. Pero todos tienen en común la vida sana. No fumar, no tomar en exceso, caminar, comer bien, porque las enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, dislipidemia, el propio cáncer, son enfermedades que alteran la calidad de vida, y la mala calidad de vida es un caldo de cultivo para cualquier enfermedad. Entonces, el mensaje que yo querría dejarle a la ciudadanía es que no tengan miedo de ir a consultar. Yo le cuento una anécdota. Cuando me tocó ser director hace años atrás aquí, recuerdo que en un grupo de amigos, uno de los muchachos diagnosticó su cáncer de próstata. Porque entre broma y joda empezaron a contar, che, esto y aquello. El otro dijo, che, pero eso yo tengo. Andate al médico. Se le diagnosticó, el tipo está tranquilo, porque el cáncer de próstata se puede curar si se diagnostica precozmente. Y así la gente tiene que acostumbrarse a no tener miedo y consultar. Muchísimas gracias por sus consideraciones, doctor Julio Rolón, el director del Instituto Nacional del INCAM. A la vuelta de la pausa le contamos la historia de los desarraigados, de las personas que vienen del interior del país para llevar su tratamiento aquí en el INCAM. Tener el diagnóstico del cáncer ya es preocupante después de ver sobre todo lo que es el tratamiento y el acceso a las medicinas, pero también tener que abandonar a la familia, a la casa, a la que sea nuestra, sea como sea, ya es un doble sacrificio. Esta es la historia de las personas que vienen de todo el país, del interior del país, para hacerse su tratamiento en el INCAM. Viven en albergues y hospedajes. Este es el material. Rosalba Reyes de Caazapá, con sus bolsos en mano, llega al albergue del Instituto Nacional del Cáncer, el INCAM, en el kilómetro 27 de la Ruta 2, aquí en el Departamento Central. Como ella, cientos de pacientes del interior del país buscan un lugar donde hospedarse mientras dure el tratamiento contra el cáncer, porque este es el único hospital de referencia para el tratamiento de esta enfermedad del Ministerio de Salud Pública, para un país con más de 8 millones de habitantes. Sí, yo opera. Al copar la medicamento hospital me da mi doctora me lloré la medicamento me la faltase. En el albergue del instituto están hospedados aproximadamente 25 pacientes, en algunos casos con un familiar. El criterio de hospedaje es que estén en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sean pacientes pre o post cirugía y sean del interior del país sin posibilidad de regresar a sus hogares. Se me envió la paciente. Ya yo se dejó a ver. Esta casa alberga la historia de hombres y mujeres que luchan no solo contra el cáncer, sino también contra la pobreza del sistema público de salud, que los obliga al desarraigo familiar, pues dejan sus hogares, sus familias, para afrontar en muchos casos, en total orfandad, el largo y duro tratamiento contra el cáncer. Porque la ponja, por ejemplo, para la más fracaso, para la falta peite, la mayoría la yo peite, porque se puede y la se quimio allá poco, ¿Anda ñuite y corime coabe? sin iteime. Se llega a la Concepción. Es capaz, Casi ya 2 años más hace algo. Ya casi 2 años más me hago a peinar como 3 operaciones. Si yo quiero, con el día domingo, las 8 años presentar, llegué imagina para el lunes a operar en esos 4 viajes. A esa la gente, no señor, a veces está amigo, hermano, y ese día de cuida. Algunos dice, porte ellas en mi tema, pero 2 años y después, está ahí a la gente compañeros y la albergue peco gratis para irte las cosas ahí. Gracias, me muy agradecido, comida, esta parte o salvar la responsabilidad, pero alguna parte oré.
Baico se ya la comparación con cada yo sabu cupuisa ya upalento más de 2 años potable no la comía con gallo perata si yo quiero lunes anda y cuando nos falta de cualquier medicamento. Los pacientes y un familiar reciben diariamente el desayuno, almuerzo y cena del hospital. Pero si necesitan cocinar o calentar algún alimento, solicitan la colaboración de la ciudadanía para la compra de una cocina a gas o cocina eléctrica para sus necesidades, mientras nos muestran las condiciones en que se encuentran los electrodomésticos del albergue. Yo de mi parte, primeramente estoy ya 6 meses acá en el albergue y le doy gracias, primeramente le doy gracias a Dios que estoy recuperando porque yo tengo el principio del cáncer del cuello uterino y le doy gracias a Dios y le doy gracias a todos los doctores del INCAN y gracias al jefe de este albergue porque nos dio la oportunidad, porque yo vengo de lejos, del interior de Choré, de San Pedro, y no teníamos posibilidad en dónde quedarnos, no teníamos para nuestro alquiler y él nos dio las piezas acá y muchas gracias al jefe del albergue y a todos los que están acá. Y para mí nos trajo acá Dios. Y luego de escuchar el testimonio de los pacientes en la sala de quimioterapia, así como la preocupación de los profesionales por tener más equipos de diagnósticos, estamos cerrando el programa aquí con una necesidad clara que hemos podido recoger luego de hablar con todos los actores o con casi todos los actores de la administración del Servicio Público de Salud en el INCAN, y que es la necesidad de una descentralización de acceso a los medicamentos, que los pacientes tengan la garantía de que van a encontrar los fármacos necesarios para la quimioterapia cuando les toque el día de su tratamiento, así como la necesidad de descentralizar el servicio de equipos de diagnóstico en por lo menos todas las ciudades de los departamentos del país. El testimonio de la gente nos ha mostrado lo que es una pandemia mucho más silenciosa que la del COVID, donde todos ponen el foco, tanto la agenda pública, la agenda de los medios y nuestra propia agenda diaria. Esta es la otra enfermedad que preocupa, la del cáncer. Hoy aquí en El Descargo. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse.